Que Dios me les bendiga. En esta hora vamos a tocar un tema muy fuerte que está circulando en República Dominicana. Se está buscando crear una ley que a las iglesias que no están en los concilios, que son independientes, se vean forzadas a tener que entrar en alguno de los concilios ya creados en República Dominicana. Así que sin más preámbulos, tengo aquí a mi hermano y amigo Hinojosa. Dios te bendiga, hombre de Dios. El cual estará hoy con nosotros tocando este tema a la luz de nuestra puntos, y bíblicamente también estaremos abordando esta situación que muchas personas se están preguntando, Hinojosa, qué tan bíblico es, qué tan adecuado y prudente es que las iglesias o los líderes, el CODUE, exponga esta propuesta al gobierno de que se cree una ley que modifique o que regule esta situación que hoy en día se está dando. Son algunas de las preguntas que vamos a ver en este diálogo, pero ciertamente, Hinojosa, este es un caso que a muchos le está causando preguntas y creo que será de mucha bendición tocárselo al pueblo que está mirando ahí hoy. Sí, realmente desde la antigüedad los gobiernos han perseguido todos los movimientos religiosos. Los gobiernos lo han perseguido. Correcto. Ya en la actualidad muchos países han alcanzado esa independencia de poder tener libertad de culto y poder reunirse cada quien conforme a su creencia. Amén. Yo pienso que la misma iglesia esté pidiendo al gobierno o a las autoridades que se involucren en temas religiosos podría ser un arma de doble filo, que podría abrir una ventana para que en el futuro las autoridades se inmiscuyan en temas religiosos, cuando nosotros tenemos la Constitución en su artículo 45 que nos habla de la libertad de culto, y adicional de eso está la Ley Orgánica de Libertad de Culto. Correcto. En donde esto le da facultad a las personas de reunirse libremente de acuerdo a las creencias que tienen, de acuerdo a la fe que ellos quieran profesar. Correcto. Sin ningún tipo de intervención de las autoridades. Hay libertad para eso. Eso es algo importante, saber que hay libertad de expresión, libertad de culto. Y yo quiero leerle el artículo 45 de nuestra Constitución, que dice de la siguiente manera: libertad de conciencia y de cultos. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Ciertamente la Constitución nos está indicando aquí que hay libertad, como usted acaba de indicar, Hinojosa, pero esa libertad se puede ver que se quiere como de alguna forma modificar. ¿Hasta qué punto usted entiende que se pueda trabajar esta libertad que tenemos como iglesia hoy en día? Porque según este artículo o esta ley que se quiere crear para tratar de domar esta costumbre de levantar iglesia y demás, ¿usted cree que puede forzar a que se violente esta libertad que hoy en día tiene la iglesia? Tal vez no inmediatamente se violente la libertad, pero yo no soy abogado, pero pienso que antes de hacer una ley o de enmendar o ponerle algún considerando o modificar algún artículo de la Constitución, me imagino que hay que modificar la Constitución, porque es que habla de libertad de culto y hay una ley orgánica de libertad religiosa. Yo sé que muchas iglesias que ya pertenecen al concilio están muy preocupadas por las noticias que constantemente aparecen dentro de los medios informativos y los periódicos de iglesias, de este tipo de iglesias independientes, donde el pastor no tiene ninguna regulación, no tiene ningún organismo que lo regule, no tiene ninguna asamblea que le impida que él pueda estar haciendo lo que quisiera dentro de esa iglesia. Y en las noticias hemos visto muchas iglesias independientes que se han visto envueltas en escándalos con temas de violaciones, de robo, narcotraficantes, de iglesias que han sido utilizados como pantalla para el lavado de dinero. Correcto. De iglesias donde sus miembros, incluidos los pastores, que de hecho muchos de ellos han estado envueltos en temas reñidos con la ley, han estado siendo sometidos, han sido utilizados como testaferros para tener y mover fortuna de dudosa procedencia. Y entendemos que cuando suena la palabra iglesia o pastor, que se ve envuelto en una de estas situaciones, empaña o de alguna manera salpica
a los demás pastores cuando no se hace la aclaración de que esas iglesias son de aquellas llamadas independientes, que no tienen concilio, que no tienen quien los rija, que no tienen un órgano rector donde se pueda ir y poner disciplina a estos pastores, poner en disciplina a un liderazgo que esté haciendo lo que quiera dentro de estas iglesias. Yo entiendo la preocupación, pero nosotros mismos como iglesia, querer abrir esa brecha, esa ventana para que el gobierno, el Estado se involucre en temas religiosos, podría estar creando un precedente histórico y que podría causar mucho más daño, en mi opinión, que bien. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, en la primera carta de Corintios, Pablo amonesta a la iglesia porque estaba llevando situaciones de la iglesia cotidiana para que fueran juzgadas por las autoridades locales. Correcto. Y él hace la salvedad que la iglesia va a juzgar ángeles. Amén. Sin embargo, nosotros no tenemos sabios dentro de la iglesia que puedan juzgar estas cosas sencillas y simples. Y de hecho, vemos iglesias que, miembros de la iglesia, aún del propio concilio, están ventilando situaciones personales dentro de los tribunales. Wow, es fuerte. Entonces queremos nosotros que no podemos, que no se nos ha dado autoridad para juzgar temas doctrinales dentro de la iglesia. Queremos involucrar al gobierno en que ponga parámetros. ¿Quién nos dice que en medio de esa ley podrían venir manos inescrupulosas a introducir cosas, ventanas y brechas que después le den al Estado o al gobierno que venga en el futuro la potestad de poder inmiscuirse dentro de las organizaciones religiosas? Y hasta afectar el culto racional que tenemos como iglesia y demás. Y hasta imponernos en un futuro, yéndonos un poquito más al extremo, porque que ya la historia nos ha enseñado que los gobiernos en muchas ocasiones han querido entorpecer e interrumpir el culto sano bíblicamente hablando. O sea, que creo que lo que usted acaba de decir es algo bien válido que debería de ser de tomar en cuenta para todas esas autoridades cristianas que nos están representando ante las autoridades de nuestro país, ciertamente. Y los gobiernos no respetan a la iglesia por esas leyes que están ahí y respetan el derecho de nosotros juntarnos libremente, pero cuando una iglesia o un pastor o una autoridad eclesiástica se levanta en contra de alguna situación que entiende que no está siendo manejada bien por las autoridades de una u otra forma tratan de empañar la dignidad de las iglesias. Correcto. Y empiezan a buscar mecanismos para hacer ver que la iglesia también tiene sus fallas. Sí. Imagínense, y eso es ellos sabiendo que nosotros tenemos esa brecha de libertad. Sí, correcto. Imagínense que nosotros tengamos alguna ley que abra alguna puerta para que luego puedan de repente hasta someter a un pastor porque pueda decir algo en contra de una autoridad que se encuentre diciendo algo que encontramos a todas luces que delante de la sociedad está mal. Correcto, porque habemos predicadores, como dice Hinojosa, que por las escrituras podemos por la palabra y con orden y prudencia señalar ciertas malas prácticas, y eso es bíblico. Vemos a Juan el Bautista que señaló a Herodes por tomar la esposa de su hermano, tomó su esposa. Ciertamente fue a un príncipe, a un rey, prácticamente a un presidente de ese entonces, y mire qué medidas tomó ese presidente acabando con la vida de Juan el Bautista. Sea los mecanismos que fuese, lo acabó con él. Imagínense que hoy en día, como usted acaba de decir, Hinojosa, le demos este derecho, porque se le está dando un derecho al gobierno, y llega un punto, como usted acaba de decir, que uno no puede decir, señores, esto que hicieron, aunque no se mencione el nombre, nuestros líderes de vender nuestras plantas, de vender nuestras empresas, de vender nuestros campos, ya que usted no pueda decir eso porque se le impuso una ley que usted no puede hablar eso, aunque sea verdad. Eso es provocado por nuestras malas, a veces, procedencia como cristianos. Es muy posible que podamos abrir una brecha que luego nos podamos lamentar. Wow. Si hacemos eso. Increíble. Yo pienso que una solución sería que las mismas iglesias y concilios podrían hacer, digo yo una idea, podrían hacer una validación de cuáles son esas iglesias independientes y tener un listado. Correcto. Y poder tener un listado solamente para el conocimiento, para saber cuáles son esas iglesias independientes.
solo con el propósito del conocimiento. Porque sabemos que por ahí se levantan muchas iglesias y muchas veces ni se sabe quiénes son esas iglesias y quizá pudieran estar utilizando la plataforma de concilio. Correcto. Tal vez engañando a sus propios miembros. Sí. Tal vez hacer como un levantamiento nacional de esas iglesias que son independientes, pero solo para conocimiento. Pero yo creo que pedir una ley para que obligar a estas iglesias que pertenezcan a un concilio, ya sea uno que esté creado o crear alguno, sería crear alguno nuevo, o me imagino que pretenderán que sea para alguno de los que ya existen. Bueno, cuando yo vi el video donde se estaban reuniendo algunos líderes y estaban tocando estos temas, hubo un representante de ellos que dio a entender como que era para agregarse ya a lo que están creados. Okay. Sabemos que hay iglesias independientes que están legalmente presentadas tienen su RNC, ya están formalizadas hasta cierto punto y ellos se convierten en concilio. Luego las iglesias que vienen luego ya se convierten en hijas y esto es como una especie de concilio. No todas están así. Sin embargo, cuando la persona en el video que se ve, que salió, me parece que en el canal 11, vemos que el representante insinuó que si se le organiza esta ley y se le da lugar a esta ley, ellos van a tener más dominio, van a tener más poder sobre esta persona. Entiendo que cuando este poder viene cayendo sobre el CODUE, tal vez, pero ahí es que yo me pregunto, ¿qué puede hacer el CODUE con estas iglesias? Digamos que están en un mal proceder. ¿O qué hemos visto que ha hecho el CODUE con estas iglesias que han sonado, haciendo cosas ilícitas y demás? ¿Usted puede decir algo de que puede involucrar el CODUE? ¿Qué puede hacer el CODUE cuando una iglesia está que se suena con narcotraficante y cosas así indebidamente? Es que legalmente, nosotros no podemos proceder legalmente si una iglesia, solo denunciarla, si una iglesia se ve envuelta en alguna situación de dudosa con la ley. Correcto. O reñida con la ley. Lo que debemos es denunciarlo. Uh-huh. Como mismo mencionaba Juan el Bautista, él denunció el problema. Amén. Él denunció el problema, pero lamentablemente quien estaba envuelto en eso eran las autoridades. Correcto. Era la autoridad máxima. Miren, es peligroso, yo lo veo, yo lo he estado viendo, no lo he visto en su totalidad, las intenciones totales realmente. Sí, porque esto está en desarrollo. Esto está en desarrollo, pero es bueno como que antes de que explote, se vayan a tomar decisiones que luego tengamos nosotros que lamentar, que se estudie perfectamente qué es lo que se quiere y cuáles serían los controles. De hecho, ya vemos en la iglesia antigua, en el tiempo de Constantino, que él pidió que que fuera una sola religión. Correcto. ¿Y qué conllevó eso? So pena de muerte, so pena de ser sometido, la gente tenía que ser cristiana obligatoriamente. Sí. Pero todas esas personas que no tenían ningún tipo de conversión real, introdujo en la iglesia muchísimas herejías y muchísimas cosas que ahora no estamos lamentando. Exacto. Pero da pena que ni siquiera haya salido esto, o la misma iglesia tradicional, ni siquiera yo la he escuchado, no que sepa, me corrigen, quizá cuando comente alguien, si la iglesia tradicional, ya sabemos cuál es la iglesia tradicional, se ha envuelto en este tipo de pedidos para con nosotros. Increíble. Para que seamos regulados, por ejemplo. Increíble. Sí, increíble. Yo no lo he visto. No, yo no lo he visto. Entonces, nosotros hemos adquirido esa libertad y nos liberamos, de hecho, de ese tema y de las exigencias en su momento que sí pudieron hacer la iglesia tradicional, de que nosotros éramos de cierta manera rebeldes y que nosotros habíamos hecho casa aparte y que no se reconocía a nosotros como protestantes, como una iglesia, como iglesia verdadera. Es increíble. Es increíble. Entonces ahora nosotros queremos básicamente hacer lo que quizá hizo la iglesia católica o la iglesia tradicional en su momento con nosotros. Pero lo estamos haciendo nosotros mismos con nuestro propio pueblo. Y me sorprendió el dato que emitieron de ese grupo que está buscando regular esto, porque yo quiero hacer un paréntesis aquí.
al principio Hinojosa mencionaba de que vemos el punto positivo de esto. Y lo hemos hablado, no estamos en contra de la regulación, porque sabemos que ahí ha habido un descontrol y sabemos que este descontrol opaca la buena imagen de la iglesia en general y creen que todos somos iguales cuando no es así. Por ende, debe de haber una regulación, pero dentro de la iglesia, no que salga del dominio eclesiástico a manos del gobierno, porque ahí es que nosotros estamos recalcando que sale del control y es imprudente esta parte. Y retomando la idea, Hinojosa, en el video donde unos líderes estuvieron ahí reunidos, el CODUE y algunos líderes más, hubo alguien, el noticiero dijo una información que le suministraron nuestros líderes, donde ellas decían que según nos informan los líderes tales, aproximadamente 6,000 iglesias que no están registradas, que no pagan esto, que no hacen aquello, y que dentro de las iglesias de República Dominicana, las que están más fuera de la ley, esa información les suministró fue unos líderes de dentro de nosotros, que ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, los más irreverentes, los más incumplidores, somos los cristianos. Y eso lo dijo no una gente no cristiana, señores. Eso, según la noticia, la periodista se lo suministraron de adentro de nosotros. Ahí me choca esta parte, porque no es que vamos a tapar nuestro pecado. Cuando una cosa está mal, pero ¿qué ventaja hay en yo decir, Hinojosa, en yo publicar y hacer a la noticia para que se despliegue la imagen de que el pueblo cristiano es lo peor, siendo yo mismo cristiano? ¿Qué yo estoy buscando? ¿Qué beneficio yo voy a obtener detrás de esa propaganda negativa? Y es fuerte. Es fuerte, de verdad. Entonces, verdaderamente, Hinojosa, me surge una pregunta. Dentro de esto, porque sabemos que hay un pueblo cristiano que se congrega en iglesias independientes, pastores que no se van a entregar a iglesias, a concilios. Algunos tienen su postura, dicen que, yo subí un post en estos días y dije que, ¿por qué usted cree que las iglesias independientes no se congregan, no se adhieren a un concilio? Y algunos comentaron, no, porque es que hay que entregar el terreno a los concilios, o hay que, mucho dinero. Algunos dicen que sienten que ya no tienen cierto dominio en la iglesia más que lo que el concilio le permite. El fin es que por cualquiera que sea la razón, que los concilios van a perseguirnos a nosotros. O sea, son algunos pensamientos que tienen diferentes hermanos. Sin embargo, usted entiende que cómo podría reaccionar la iglesia que no está adherida a ningún concilio frente a una imposición del gobierno de esta índole. Muchas iglesias de esas se formaron porque se fueron de una que tenía ya concilio. Sí. Se fueron por alguna desavenencia que tuvieron dentro de esa iglesia o ese concilio y formaron, como decimos nosotros, tienda aparte y se fueron. Sí. Y no están en la disposición de volver. Primero porque ya tuvieron un problema directo muchas veces con la misma doctrina de esa iglesia. Correcto. Que no estuvieron de acuerdo. Pero posiblemente haya sido con el pensamiento de un pastor de esa iglesia, no quizás con el pensamiento general de lo que sería el concilio. Amén. Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos hacer es una revisión a lo interno nosotros. Y revisarlo nosotros primero. Porque hay muchas iglesias que aún en concilio que no están caminando bien, ni siquiera doctrinalmente. Tremendo. Antes de nosotros salir a resolver un problema de fuera. Wow. Yo creo que debemos revisarlo primero nosotros. Es como dicen, no vaya a decirle a tu hermano, mira la paja que tú tienes en tu ojo cuando tú tienes una viga en el ojo tuyo. Amén. Debemos nosotros primero hacer una introspección de nosotros como concilio, como iglesia, porque hay muchas iglesias que también tienen sus faltas dentro y hay pastores que independientemente de eso han hecho todo un conglomerado dentro de las iglesias. Sí. Y se han hecho fuertes y se han pegado directamente ahí. Y muchas situaciones dentro de la iglesia se manejan casi como se manejan los partidos políticos. Wow, tremendo. En muchas iglesias. Sí, es real, es real. Y son cosas que la dicen los mismos creyentes de voz en cuello. Es real. Y uno lo nota.
Entonces, muchas personas, por no entrar en desavenencia ni en desacuerdo con las autoridades y con los pastores, muchas personas callan. Pero nosotros debemos, antes de revisar afuera, vamos a revisar lo de adentro de la casa y vamos a ordenarnos nosotros primero. Claro. Vamos a ordenarnos primero nosotros, porque lo sabemos. Hay muchas cosas, hay pastores que se manejan igual como se manejan los independientes. Amén. Ellos son el dueño de la iglesia. Eso es así. Y muchas veces ni lo mueven y a veces se llega la noticia al concilio y no pasa nada. Es real. Pasa como en algunos lugares de trabajo que hay código de conducta que si una persona, un líder, un jefe te ofende o te hace una insinuación indecorosa, tú puedes llamar a ese lugar para que haga una investigación. Pero ¿qué pasa? La investigación ¿a dónde llega? Llega directamente al que va a ser investigado. Amén. Y muchas veces eso no pasa de ahí, porque entre ellos, como dicen por ahí en el argot popular, entre bomberos no se pisan la manguera. Eso es así. Y la mayoría de veces quien termina pagando es la persona que levantó el caso. El afectado. El afectado termina siendo sacado y no pasa nada. Entonces nosotros debemos primero ver dentro, antes de estar viendo esos concilios, porque muchos de esos existen porque se fueron de la iglesia por la desaveniencia que tuvieron con pastores o con la corriente que algunos pastores estaban haciendo dentro de esa iglesia. Amén. Y esos pastores siguen por ahí. Es real. Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Yo entiendo que debemos primero ver lo de adentro antes de ir a ver la paja que tiene la demás iglesia. Yo sé que muchos no van a querer adherirse por esas situaciones, porque en un momento fueron a hacer un campo blanco y después que el campo blanco creció, que ya una iglesia, se querían pasársela a una persona que no trabajó en el campo blanco y entonces viene otro a cosechar lo que tú sembraste. Y muchas veces los mismos miembros de la iglesia ya creciente son los que se oponen a que venga un pastor nuevo. Real. Y como no se someten, entonces ellos mismos determinan no pertenecer a concilio. Porque tienen mucho derecho en el trabajo que hicieron allí. Exactamente. No son todos los casos, No pero son hay todos los casos en donde algunos pastores no van a querer ceder porque, de hecho, ellos tienen su sustento, ellos son que manejan la finanza, ellos no van a tener que darle cuenta a nadie y de ninguna manera van a querer hacer partícipe a ningún concilio de lo que ellos entienden que ha sido su esfuerzo. Lo tienen como propiedad suya, los terrenos que adquirieron a base de ellos hacer un esfuerzo y la iglesia que levantaron no quieren cedérselo a ningún concilio y eso va a traer un conflicto, debate y como digo, hay la constitución y hay una ley. Habría que hacer muchas modificaciones, pero yo creo que la iglesia debe estar enfocándose en otra cosa, porque eso es como dice la palabra. A veces nosotros vemos que hay trigo y cizaña dentro de la iglesia y nosotros queremos arrancar la cizaña. Claro. Pero la palabra nos dice que muchas veces cuando arrancamos la cizaña, se va juntamente con la cizaña, se va trigo. Amén. Y el daño puede ser peor. Nosotros debemos dejar que Dios sea que se encargue de sacar la cizaña, que Dios sabe lo que va a hacer con la cizaña y sabe lo que va a hacer con el trigo. Yo, en mi humilde opinión, pienso que eso debe revisarse con cuidado y que la iglesia siga en el trabajo para el cual fue llamado. Claro, y no, eso te entiende también en este sentido que al momento de sentarse, las personas que pertenecen, líderes de concilio, de sentarse a la mesa del diálogo con las autoridades, debería de haber en esas mesas personas, líderes que son independientes, porque esas decisiones a tomar, ¿cree usted que solamente debería de evaluarse a nivel de los que están dentro del concilio o también debería de extenderse la invitación a que también dialoguen las personas que no están en concilio, una comisión o algo? Me imagino que sí. Eso debería de ser. Me imagino que si ya se está ventilando con autoridades gubernamentales, las autoridades suelen hacer eso. Claro. De hacer una especie de mesa en donde se van a sentar y personas darán su opinión, qué piensan de eso. Personas independientes, personas de la iglesia y personas de tal vez hasta del mismo pueblo, personas que no pertenezcan ni siquiera, para llegar tal vez a un consenso entre todos y de ahí el gobierno, bueno, lo hicimos en base a un consenso, no me estoy imponiendo yo, fue un base a un consenso. Es como las elecciones, el 50+1, una mayoría, hubo un voto. Yo pienso que sí, que eso si sigue caminando va a llegar a ese punto, sí, correcto, en donde tienen que sentarse en una mesa del diálogo. Pero como digo, yo lo veo un poco difícil que eso ocurra por la misma situación de que existe el artículo de la Constitución
Y hay una ley que ampara la libertad de culto. Estaríamos prácticamente con esto rompiendo con la ley. Sí, porque una violación a la ley. No, o sea, aquí hay una iglesia satanista. Hay iglesias aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. No hace mucho yo escuché de una iglesia que le sirve a Satanás. Entonces, esta iglesia simplemente tal vez le pidieron, como hay libertad de culto, tal vez le pidieron que presenten su documento ante el documento pertinente para ser legal y ya. Sí, pero no lo obligaron. Sí, pero la autoridad en ese tema, desde que se menciona ya tema satanista, las autoridades cierran la puerta. Cierran la puerta. Cierran la puerta automáticamente. Acuérdate que un concierto que iba a haber una vez, que dijeron que era un concierto satanista, eso lo rompieron, las autoridades se metieron y acabaron con eso, porque a todas luces para todo el mundo eso no es nada bueno. No es nada positivo. Hasta ni para los que no creen en Dios o no pertenecen, mejor dicho, reformulo, sí, no pertenecen a ninguna iglesia, al menos creen en Dios como yo entiendan. Ellos, a su parecer, hablar ya de satanismo, sí, ya eso va en contra de toda ley, aunque de hecho no haya una ley en sí que prohíba. No lo sé, no soy experto, no vayan a acabarme después, que permita que se lleven actividades como esta. Tal vez en países de primer mundo, más desarrollados, sí existe este tipo más de libertad, más abierta, de que tú puedes ser tu iglesia de este tipo, pero aquí en el país es difícil que lo acepte a nivel de toda la comunidad, Correcto. Pero, amparado en la ley, podría alguien decir, sí, pero yo puedo hacerlo. Pero a la luz de todo el mundo y de cualquiera que venga, eso se ve mal. Correcto. Se ve antimoral, se ve antisocial, ese tema de ya que va directamente relacionado con práctica satanista. Correcto. Aunque yo recuerdo que tendríamos que validar, pero sí que aquí una vez se quiso inaugurar esto de lo que era una iglesia, pero y demás. No sé. Las autoridades se involucraron en eso, sí, y eso se cae. Verdaderamente, señores, que este tema de que la iglesia estemos ahora mismo en este debate contra nuestros propios hermanos porque por lo menos si se hubiese hecho un levantamiento interno, como usted acaba de decir, tal vez, y se tuvo que llevar a escalar, porque wow, no hay forma, y vamos a buscar a ver cómo nos ayuda el gobierno, pero no se ha visto esta iniciativa de nuestra autoridad más grande, que es el CODUE, que regula los concilios y demás. Sí. No se ha visto una iniciativa tal vez de reunir esos pastores, de hacer un plan que se presente a los concilios y se promulgue por diferentes. No se ha visto un plan. Simplemente se reunieron y emitieron este descontento e hicieron un llamado a las autoridades de que se involucren, dando a entender, no podemos con esto, hagan algo ustedes, porque ya esto se nos escapó de las manos. Y que eso no creo que sea del alcance de esta asociación, porque es que ahí hay una ley. De hecho, en la antigüedad, en la iglesia antigua, la misma iglesia de Jerusalén se reunieron, los apóstoles, y acordaron no imponerle cosas a los gentiles. Sí. A estas iglesias nuevas de los gentiles que se abrieron, sino el atenerse de ídolos, de fornicación y de la sangre. Esas cosas quedaron de acuerdo en eso, pero dejarlo y no estar imponiéndole cosas. Jesús en un momento, uno de los discípulos le dijo, mira, allí hay uno que está echando demonios en tu nombre. Sí. Y él se lo impedimos porque él no nos sigue. Él dice, no se lo impidan, porque nadie que haga algo en mi nombre después podrá hablar mal de mí. Correcto. Entonces, yo entiendo que la iglesia debe enfocarse, y lo que ya tienen concilio, enfocarse a lo interno. Eso es así. Y que trabajen a lo interno, que hay muchas cosas que hacer a lo interno de todos los concilios. Y lo demás, que siempre y cuando no involucre cosas directamente, o ellos estén utilizando el nombre de algún concilio a su favor, sin su permiso, siendo mentira, yo creo que la Constitución y las leyes le permiten a la gente hacer libertad de culto. Bueno, este ha sido un tema, señores, que como decía Hinojosa al principio, esto no ha llegado a su colmo. Esto se está dialogando. Y sabemos que se está dialogando. Sabemos de que, por lo menos yo, sí había escuchado hace un tiempo de que se iba a emitir una ley, y que se estaba hablando eso por abajo. Pero ahora
hace unos días vimos como hay unos videos, unas reuniones y unos llamados que le están haciendo algo a las autoridades y que nos ha llevado ahora a traer este tema. Esto no se ha concretizado aún, pero se está caminando y por eso hemos abordado lo poquito que se está hablando. Pero esto, mientras vaya desarrollándose y vayan surgiendo las informaciones, también vamos a ir trayendo nuestros puntos. Por eso no le estamos dando todos los datos, porque esto se está por abajo manejando. Mira, te voy a decir algo y yo creo que con eso ya nuestras iglesias usualmente no tenían la facultad de llevar a cabo bodas. Ok. En términos que fueran legales. Sí, Solo sí. eso estaba hasta hace un tiempo reservado para la iglesia tradicional, Amén. la iglesia católica. Solo ellos casaban y podían hacerlo. La iglesia ha alcanzado. Ese lugar. Y ya hay personas que han sido acreditadas para hacer eso. Correcto, sí. De hecho, por ley ya eso está establecido que pueden casar. Amén. Y es legal, es válido delante de la ley. Pero yo te voy a decir una cosa, ya es una ley y batallaron mucho para que los pastores pudieran casar. Amén. Cuando llegue el momento y que va a llegar en este país, Dios nos libre, pero va a llegar, porque eso va a llegar al mundo entero, de que aquí se permita que hayan casamiento entre la misma pareja. Ay. Entonces, aquellos que quisieron que pudiéramos tener la facultad, la autoridad de poder casar, y legalmente va una pareja de este tipo y quiere que usted lo case. Va a tener problemas como ya en los Estados Unidos. Como ya está pasando en otros países. En Canadá y demás. Entonces lo involucramos para que poder tener credenciales. Algo que en cierta manera no aporta. Para mí no aporta. Ya. Tú te puedes casar por tu iglesia y la bendición del pastor. Correcto. Y casarte por la ley. Correcto. Que no aporta, porque eso estaba reservado solo para la iglesia católica, ese tema de casarse por la iglesia. Amén. El casamiento es legal por donde quiera, Dios lo ve, aunque tú estés junto con tu pareja, aún sin casarte. Amén. Para Dios es un matrimonio. Es un matrimonio. Ahora, delante de la ley, hay cosas que tú no puedes alcanzar porque no está totalmente completo. Pero la ley aún así se reserva algunas condiciones para que pueda entrar en el marco de la ley, para no dejar hijos fuera del matrimonio y para herencia. Correcto. Entonces, imagínate, eso está pasando en otros países. Se le abrió esa ventana, pero cuando eso llegue aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Si tú te niegas, te van a demandar. Correcto. Entonces van a tener que pagar la consecuencia y persecución innecesaria por algo que para mí no aporta nada. Amén. Querían hacerlo, pero para mí, que te cases por la iglesia, eso no. ¿Qué aporta eso? Y en términos de salvación, ¿qué aporta eso? Nada. Quisimos hacerlo como lo hacía la otra iglesia, tener el mismo derecho, pero cuando llega el momento en que la gente quiere ejercer su derecho porque usted es ordenado y yo quiero casarme ahí, y yo creo que sea usted que me case, digo, no, yo no te voy a casar porque mi religión me lo impide. Ah, ¿tu religión te lo impide? No, pero hay una ley aquí que dice que tú no debes negarte. Entonces, ahí va a pasar como en Estados Unidos, que muchas personas o no lo hacen, o se han retirado, o han tenido que pagar la consecuencia de ser demandados. No estoy tan seguro. Escuché una persona que en una conferencia que nos dijo que hay pastores que se han asegurado versículos de la Biblia. Puesto seguro de vida. Yo escuché algo así. Puesto seguro, no de vida, perdón. Puesto un seguro. Seguro, sí. En caso de una demanda, si ellos tocan algo de ese versículo. Tremendo. Por si alguien lo demanda en función de eso, ellos estar asegurados. Sí. Lo que han querido seguir, lo que no muchos han abandonado. Tremendo. Para no tener que ser objeto de alguna persecución, porque ellos por su fe se niegan a hacer algo que su fe le dice que no es congruente. Wow, eso es lo que conlleva querer tener todos los beneficios ante el gobierno. Eso es peligroso. Como lo tienen otras instituciones. Dejemos al gobierno aparte, que el gobierno ya nos dio libertad de libertad, culto, la Constitución nos ha dado libertad de culto, sí. Que nosotros podamos hacer nuestro culto al Señor, que nosotros nos podamos reunir, que podamos alabar, que en otros lugares no lo hay. Claro. Que no poner al gobierno a involucrarse en eso es abrirle ventana, abrirle puerta, brecha para que ellos puedan meter la mano en otras cosas que luego podemos arrepentirnos. Claro. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Eso es mi opinión. Por eso somos laicos, por eso nosotros estamos separados del tema de lo que es en cierta manera el gobierno. No dependemos del gobierno. Correcto. Para eso mismo, para no tener quizá vínculos que nos puedan atar.
Debemos seguir manteniéndonos así, bendiciendo a las autoridades, orando por las autoridades, orando por la justicia, orando por nuestro país, porque para eso que nosotros fuimos llamados. Claro. No desviar el mensaje, sino para eso fuimos llamados, y no involucrarnos en cosas que podrían luego cobrarnos factura. Usarse en nuestra propia contra. Así que queremos que ustedes en los comentarios qué opinan sobre este tema. Nos gustaría saber tu opinión. Creo, Hinojosa, que pudiéramos abordar esta parte que tú mencionabas al final, de que la iglesia debería de tener cierta distancia de lo que es el gobierno. Deberíamos de más adelante tratar esta parte, saber hasta qué punto la iglesia se debe de involucrar, hasta qué punto no, para cuidar nuestra libertad que ya tenemos. Así que créame, hermano, venimos con más temas de bendición para tu vida. Déjanos en los comentarios tu opinión. Sería bonito que tú comentes y le des like a este video y compartas también con tus amigos. Suscríbete si no te has suscrito a este canal y recuerda que lo que queremos es que tu vida sea bendecida. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén.